Hola a todos, bienvenidos a su podcast Diálogos Aduaneros. En esta ocasión hablaremos del agente aduanal, agencia aduanal, mitos y realidades. En esta ocasión estoy muy contento de recibir a nuestro invitado, el licenciado David Conde. En lo personal, un buen amigo en el tema profesional. Ya haciendo un recuento ahorita que venía a grabar el podcast, lo conozco ya más de 10 años, por ahí con algunos proyectos en común, pero sobre todo con una muy buena amistad, ¿no? Entonces, David, me gustaría por favor que te presentes, qué es lo que haces, a qué empresa representas, para continuar. Sí, gracias, Carlos. Agradecerte a ti y a tu auditorio, a la gente que nos escucha y nos ve por esta importante oportunidad. Mi nombre es David Conde. Soy agente aduanal sustituto de la Agencia Aduanal Operaciones Logísticas Internacionales. Operamos en 4 aduanas del país: Guadalajara, México, Laredo y Ciudad Juárez. Tenemos corresponsalías en otras de las 49 aduanas que cuenta nuestro país, y yo me he desempeñado desde hace 29 años en la agencia. Yo fui uno de los primeros 4 dependientes que empezamos a trabajar con el agente aduanal, y a lo largo, Carlos, de todos estos años, además de conocer gente talentosa, gente muy inteligente, gente motivada en hacer y acrecentar el comercio exterior en México, pues también me tocó la oportunidad de abrir esas 4 oficinas, en el caso de las que operamos aquí en México, y nuestras 2 bodegas en Estados Unidos, como son la de El Paso, Texas, y en Laredo, Texas. Tuve la oportunidad de colaborar en la contratación de nuestros colaboradores a lo largo de todo este tiempo. Hemos trabajado como asesores, como planeadores logísticos y aduaneros para empresas transnacionales. Y actualmente me desempeño como líder de proyectos especiales dentro de la agencia. Ok, David, pues 29 años en el tema del comercio internacional se dicen fácil, pero ya es un buen rato en este tema. Y como ustedes saben, lo que queremos hacer con este podcast es alejarnos un poquito del tema legal o del tema tan sofisticado legal y venir a aportar todas estas experiencias que tenemos con nuestros invitados. Y derivado a tu experiencia, David, en el tema de mandatario aduanal, ¿sí? Agente aduanal sustituto. ¿Qué es agente aduanal sustituto? Bueno, Carlos, esta es una figura que hasta hace poco la eliminaron de la ley aduanera, y básicamente es una persona autorizada por la Secretaría de Hacienda a través de la Administración General de Aduanas para que, una vez que nuestro agente aduanal titular se retire, se jubile o tenga algún caso de fallecimiento y obviamente no pueda desempeñar sus funciones, el trabajo que se venía haciendo dentro de la agencia pueda continuar. A final de cuentas, los agentes aduanales, y este es uno de los primeros mitos, a lo mejor me adelanto un poquito, pero recordemos que el agente aduanal es una persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda para coadyuvar en las cuestiones de comercio exterior. No es un oficial de cumplimiento por parte del gobierno, no son parte de la forma en la que se hace valer la ley aduanera, sino que estamos del lado de la iniciativa privada. Somos los asesores y los gestores de los importadores y exportadores. Entonces, el agente aduanal sustituto viene primero a ser designado por el agente aduanal, tiene que pasar una serie de exámenes: el polígrafo, el de conocimientos, el psicotécnico, el psicométrico. Y en la medida en la que va pasando esos exámenes, es en la medida en la que tú puedes estar en posibilidades de, una vez que el agente aduanal titular se retire, puedas ocupar sus funciones. Se parece hasta cierto punto como un suplente de los notarios, es algo similar. Y aquí a lo mejor hay otro mito en el asunto de que las patentes se heredan.
Y la verdad es que no es así. Fuimos sometidos a los mismos procesos, procedimientos y pruebas exhaustivas que en su momento pasaron nuestros titulares, ¿no? Ok, entonces David, lo que me estás comentando en un sentido más resumido es que ser agente aduanal sustituto es la posibilidad que dio el gobierno para efectos de que cuando el agente aduanal, por razones de edad, de salud, pudiera tener la agencia aduanal una continuidad de negocio, ¿no? Que no se pierda de alguna forma el tema de la patente, sino que quede, en este caso, a su hijo. La patente inicial fue por el licenciado René Conde. Correcto. Y después pasa contigo, ¿no? Es correcto, sí. Nada más aquí también algo interesante, Carlos. Acuérdate que hasta antes del 2020, la figura de la agencia aduanal como tal, pues era el nombre de un negocio. Hasta el final del 2020 se le da cierta validez, se incorpora a la ley aduanera y ahora las agencias aduanales son una serie de empresas que debemos de cumplir con ciertas certificaciones para operar bajo ese concepto. Entonces, sí, el asunto del agente aduanal sustituto es una continuidad de la patente. Ahora, o a partir de fechas recientes, ya hay una manera en que todas las patentes puedan tener esa continuidad a través de formar empresas que se llaman agencias aduanales y cumplir con los requisitos que nos establece la ley. Porque también cuando se crea la figura de la agencia aduanal, desaparece la figura del agente aduanal sustituto. Ok, perfecto. Bueno, son temas que vamos a ver más adelante. El tema de hablar del agente y agencia aduanales, porque ya claro, lo estás comentando, es una división muy importante. No es lo mismo el agente aduanal que la agencia aduanal. Son dos figuras a través de ley aduanera. Pero David, ¿cómo me puedes definir y cómo le puedes definir al auditorio qué es un agente aduanal y qué es una agencia aduanal desde una explicación más coloquial para que el auditorio que está empezando con operaciones de comercio exterior entienda la división? Y me atrevo a decir que mucho auditorio que ya tiene mucho expertise en materia aduanal muchas veces no sabe definir qué es el agente aduanal o qué alcances tiene o qué relación tiene con la empresa, ¿no? Entonces, ¿me comentas por favor la división? Fíjate que estuve pensando en eso cuando me invitaste a participar en esta charla. Fue la primera pregunta en la que me puse a pensar una respuesta. Y lejos de remitirme a lo que nos dice la ley, porque digo, bien decías que son términos a veces muy rebuscados y que necesitamos aterrizarlos. Básicamente, un agente aduanal es una persona física que tiene una autorización por parte del gobierno federal para hacer todos los trámites de importación y exportación de mercancías. El agente aduanal tiene una corresponsabilidad en el pago de las contribuciones, tiene una corresponsabilidad en cumplir con todos los requisitos y regulaciones de las mercancías y estamos detrás de todo el comercio exterior que tiene nuestro país. El gobierno, en lugar de ponerse a revisar a todos los importadores y exportadores del país, que son miles, cientos de miles, me atrevo a decir, se pone, da una concesión a estas personas físicas. Y al día de hoy son 732 agentes aduanales más o menos. Hace 15 años, 20 años llegaron a ser cerca de 1,200 con el presidente Fox. Okay. Y entre los que fallecieron, los que cayeron en alguna irregularidad y suspensiones, cancelaciones y demás, al día de hoy son 732. Entonces, un agente aduanal se dedica a brindar asesoría, capacitación técnica y sobre todo la gestoría para la importación y exportación de mercancías en todas las aduanas del país. Okay. Entonces, si bien es cierto, es un gremio que aglutina 732 agentes aduanales, cada uno de ellos opera por diferentes aduanas, no más de 4 de manera directa, porque así está establecido en la ley. Entonces, todo lo que recibimos por Amazon, por DHL, por cualquier compañía de mensajería, también está
de alguna manera revisado y supervisado la operación aduanera por un agente aduanal. Y eso es lo que hacemos. Damos asesoría a los importadores y exportadores, les explicamos, les damos a conocer los beneficios, las regulaciones, los requisitos, el monto de los impuestos que sus mercancías deben de pagar, y de alguna manera también servimos de promoción al comercio exterior, porque lo que hacemos con las empresas es también ayudarles a que conozcan los programas de promoción que contempla el gobierno federal. Okay. Programa de maquila, los programas de reparación, los programas sectoriales, en fin, todos esos programas que están hechos y diseñados para ayudarnos en la importación de mercancías que vayan a ser consumidos en el país o que vayan a ser retornados al extranjero. Perfecto. Oye, David, entonces, ¿cómo un importador, un exportador puede saber si está trabajando con un agente aduanal o con una agencia aduanal? Mira, eso es bien importante, Carlos. Digo, nosotros decimos en el gremio que el peor enemigo de un agente aduanal es otro agente aduanal. Ok. Y a veces el propio agente aduanal. Y déjame explicarte por qué. Los agentes aduanales establecen o constituyen oficinas para poder prestar sus servicios. Decíamos que la ley nos autoriza a operar por 4 aduanas diferentes, pero también nos permite asociarnos con otros agentes aduanales para prestar servicios por aduanas adicionales a las primeras 4. Okay. Entonces, digo, eso es algo muy común porque estamos limitados en cuanto a la cantidad de aduanas por donde vamos a operar. Pero aquí lo más importante es que la comunidad de los importadores y exportadores se acerquen a sus asociaciones locales de agentes aduanales, okay, para ver si la persona con la que estás tratando realmente es una oficina del agente aduanal, porque también tenemos que decir que hay agentes aduanales que no necesariamente se dedican a explotar ellos su patente. Okay. Entonces es a través de otros quienes colocan ese servicio del agente aduanal. Entonces aquí el primer contacto es con la asociación por la que vayas a operar. Siempre, normalmente hay una asociación de agentes aduanales en el país y también existe una confederación de asociaciones de agentes aduanales. Todo esto lo puedes revisar con Google, lo puedes revisar en Internet. Te va a decir quiénes son los asociados para que el importador o exportador pueda estar seguro que el trato y el negocio que está haciendo, que la gestoría que está recibiendo, la asesoría que está por solicitar, bueno, pues sea efectivamente con un profesional de la materia. Ok. Entonces, David, yo como importador o exportador puedo trabajar o contratar, mejor dicho, a un agente aduanal. Puedo contratar a una agencia aduanal a través de la figura nueva de agencia aduanal, o puedo estar trabajando con una agencia aduanal que no propiamente la agencia aduanal es propiedad del agente aduanal o de la patente, sino que son empresarios que meten dinero, meten recurso, de alguna forma rentan la patente, aunque en el argot del comercio internacional rentar la patente se escucha medio raro, pero el pedimento sale a nombre de la patente, de quién le trabaja en esa patente, ¿no? Que es una figura que realmente no está tan regulada, si de alguna forma lo podemos definir, porque la empresa, bueno, no, mejor dicho, el agente aduanal es socio de alguna forma con esta figura, pero los empresarios realmente son los que mueven la agencia aduanal, ¿no? Entonces, aquí lo que deriva esta parte, David, es que propiamente yo puedo estar trabajando con una agencia aduanal, pero no propiamente el agente aduanal es el que esté revisando mi operación o que esté revisando el tema del compliance, de cumplimiento de la agencia aduanal, porque propiamente a lo mejor el agente aduanal solamente firma los pedimentos. No quiero decir que este tipo de agentes aduanales no tengan expertise. Por supuesto, tienen asesores, tienen glosistas, tienen capturadores, tienen absolutamente capturistas, perdón. Pero sí es conocer este tipo de figuras o híbridos, porque muchas veces puede dar desconfianza en decir, oye, ¿por qué estoy trabajando con una agencia aduanal donde el director general no es agente aduanal, ¿no? Entonces,
ahí se presta a diferentes interpretaciones, pero todas son válidas, ¿no? Sí, fíjate que ciertamente hay una serie de terceros o de relaciones comerciales donde intervienen personas, empresas o personas físicas diferentes del agente aduanal para dar a conocer los servicios de ya sea en la promoción, creas una compañía, los agentes aduanales al final de cuentas son empresarios. Uh-huh. Entonces me queda claro que por motivos de la propia patente tienen que ser expertos en la materia. Pero aún así hay quienes han podido consolidar sus negocios en donde no necesariamente los atienden de manera directa, sino que se van creciendo en forma de pirámide, van personalizando sus servicios y obviamente, bueno, dentro de cada estructura de las empresas que forman los agentes, pues van de alguna manera delegando ciertas responsabilidades. Sin embargo, aquí es importante hacerles saber a los importadores y exportadores que en el caso de que tengas algún intermediario entre quien te presta el servicio y, como le decías ahorita, quién te firma el pedimento o de quién es la empresa que está facturando los servicios de comercio exterior de un agente aduanal, pues conozcas a tu agente aduanal. De hecho, ha habido una campaña muy fuerte por parte de Confederación, okay, donde el lema ha sido conoce a tu agente aduanal. Y me queda claro que los agentes aduanales, pues todos son marcianos de planetas diferentes, pero a final de cuentas todos son expertos en comercio exterior y están ávidos de compartir ese conocimiento, pues más con sus clientes, de compartir toda esa expertise a través de la estructura que han ido consolidando a lo largo del tiempo. Y sí es importante que seamos, como lo marca la ley en algunas cosas, corresponsables también el conocimiento. Okay. Digo, por asimilarlo a algo, si tú vas con un médico reconocido y necesitas de alguna intervención, pues tú quieres que te opere él y no uno de sus ayudantes o asistentes, por muy buenos que sean. Claro. Entonces, en cuestiones de comercio exterior, imagínate que somos el equivalente, por así decirlo, a los notarios que damos fe de la declaración de mercancías y el pago de contribuciones, por un lado, y lo que hace el notario, pues es, por ejemplo, escriturar tu casa. Okay. Entonces me queda claro que el notario no es el que se siente y transcribe la escritura. Tiene sus asistentes y tiene su estructura, pero a final de cuentas debe de supervisar la operación aduanera y tiene que tener la mente mucho más abierta, conociendo la ley y con su experiencia para poder brindarte soluciones al comercio exterior. Fíjate, David, que comentas algo bien interesante, porque se piensa que el agente aduanal está metido en todas las operaciones y eso es humanamente imposible. Correcto. Pero algo que comentas bien interesante es que el agente aduanal le va a dar un orden jurídico, ¿sí? Un orden legal a las operaciones de comercio exterior que ejecute su agencia aduanal. Correcto. ¿Sí? Y es el corresponsable. A final de cuentas, la ley dice que los agentes aduanales son responsables solidarios de las operaciones. Quiere decir, lo también establece por ahí la ley aduanera que el agente aduanal es ilimitadamente responsable de lo que hagan sus dependientes. Exacto. Entonces, si algún mal dependiente contamina algún embarque de importación o de exportación, sustrayendo mercancías o agregando mercancías, entonces a final de cuentas el que es responsable de esa acción de sus dependientes, pues es el agente aduanal. Claro. Y a diferencia de otros países del mundo, el que es susceptible incluso de ir a prisión es el agente aduanal. Por eso normalmente esta serie de negocios, como negocio, se da en un orden familiar. ¿Por qué? Por la confianza y por la responsabilidad que cada una de las actividades que se desempeñan, pues conllevan. Ok. Oye, David, una pregunta que surge mucho al hacer tu agente aduanal sustituto. ¿Los pedimentos salen con la misma patente que tenía tu papá o te dan una nueva patente? No, acuérdate que yo, en el caso son dos cosas diferentes, Carlos. Mi titular ahorita, licenciado René Conde Fierro, patente 3311, esa es la patente con la que salen los pedimentos, importación y exportación. Yo estoy, además de ser agente aduanal sustituto, yo soy mandatario aduanal. Entonces, yo puedo suscribir pedimentos de importación o de exportación, pero bajo el amparo de la misma patente. Esa patente, ese número se va a perder cuando yo asuma la titularidad
de la patente. Okay. Entonces yo voy a pasar de sustituto a titular y la autoridad me asignará un nuevo número que deberemos de consignar en las operaciones de comercio exterior. Muy bien, muy interesante. Oye, David, hablamos ahorita del reconocimiento para saber si estoy trabajando con el agente aduanal o si estoy trabajando con una agencia aduanal o estoy trabajando con una agencia aduanal que está brindando una corresponsalía a otra agencia aduanal, ¿no? Hablamos de este reconocimiento que debe de tener el importador y el exportador. Pero a tu experiencia, David, ¿cómo un importador y un exportador puede saber que está trabajando con un buen agente aduanal, una buena agencia aduanal? Independientemente que la asociación de agentes aduanales diga que sí, efectivamente esta agencia aduanal pertenece a tal agente aduanal, pero ya metiéndose en un sentido más práctico y más de relación del día con día del contribuyente con el agente aduanal, ¿cómo una empresa puede saber si estoy trabajando con un buen agente aduanal, una buena agencia aduanal? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, Carlos, porque aquí hay como un vacío, aquí hay un agujero negro, en el sentido de que, insisto, los servicios del agente aduanal, lo más parecido, pues sería un notario. ¿Cómo sabes que un notario es bueno? ¿Cuándo has visto un comercial en televisión de un notario? Hay muchas cosas que nos llegan a través de la publicidad y nos hacen pensar o creer que X o Y producto, a través de ese bombardeo, pues te hacen pensar que es bueno. A veces sí lo es, a veces no lo es. ¿Yo cómo sé que un agente aduanal es bueno? Normalmente lo que hacemos nosotros en operaciones logísticas cuando tenemos ese acercamiento con los clientes es presentarles y exhibirles cuál es, por ejemplo, nuestra incidencia de reconocimientos aduaneros. Tú sabes ahora que las operaciones aduaneras, que ya están todas sistematizadas y están interconectadas y están parametrizadas, como bien lo decía un buen maestro de nosotros, nos va a arrojar una incidencia de reconocimientos aduaneros. Importadores malos, porque también los hay, con agentes aduanales malos, va a contaminar la operación aduanera de los clientes buenos y va a hacer que nuestro índice de reconocimientos aduaneros sea mayor. ¿Por qué? Porque ha habido alguna incidencia alguna vez, alguna multa alguna vez que promueva que la autoridad pues te revise con más ahínco, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, clientes buenos con agentes aduanales buenos va a hacer que tu índice de desaduanamientos libres, lo que conocemos como verdes, pues sean mucho mayores y te van a revisar menos. ¿Cómo sé si uno es bueno o es malo? Primero, a través de las referencias con las asociaciones. Segundo, por las preguntas que hacemos con amistades. Y esto es bien difícil en este medio porque no somos susceptibles de una promoción directa como todos los demás. Entonces, ¿cómo dices o cómo sabes que un doctor es bueno? Pues porque ya tuviste una experiencia con él o porque alguien tuyo de mucha confianza te recomendó. Claro. Pero además están también las experiencias técnicas. ¿Y a qué me refiero? En la primera visita o en algún momento llamas y preguntas. Si resulta ser que hay un conmutador que tienes que picarle al 3 y luego al 5 y luego al 2 y luego al 8 y luego cerramos a las 3 y marque mañana, vamos, no hay hambre de atenderte, ¿no? Entonces sí es importante que obtengas esa respuesta de primera mano de la agencia o de la compañía con la que estás hablando, que sientas que te están dando respuestas técnicas suficientes y luego que les puedas hacer una consulta en los términos de lo que tú necesitas. Yo creo que todos como consumidores nos enfrentamos todos los días en comprar lo que me venden o lo que necesito. Uh-huh. Y yo creo que nosotros como compradores pues tenemos ese poder de decisión y podemos evaluar a quién nos está brindando un servicio, ¿no? Okay. Y la manera de asegurarnos pues es ver si existe, porque también digo, en el caso de nosotros la ley nos exige a corroborar que los importadores existan, ¿no? Okay. Entonces también funciona de manera viceversa. Es bueno que lo vayas a visitar, es bueno que agendes una cita con él, es bueno que lo conozcas a través de las diferentes cámaras y asociaciones, que dicho sea de paso, esto se ha complicado un poquito con el año de la pandemia, porque todos los foros que teníamos donde concurríamos, claro, importadores, empresas, órganos de gobierno, dependencias federales, estatales o municipales, pues se acabaron por el asunto de la pandemia.
Entonces, en los últimos 2 años y cachito, pues se ha dicho es un poco más complicado, pero es importante que le preguntes tú a tu agente aduanal, pues cuál es su, como decimos en el béisbol, cuál es su índice de bateo, es decir, de los reconocimientos aduaneros que tiene, cuántos errores comete. Okay. Porque todos esos errores, a final de cuentas, nos cuestan dinero. Claro. Y retrasos en la operación, incluso esos errores pueden suspender una patente de agente aduanal, te pueden suspender de un padrón de importadores, pueden generar impuestos dejados de pagar y las multas. Entonces es importante que le preguntes cuántos reconocimientos aduaneros tiene y cuántas multas ha tenido en los últimos meses, en el último año, pues dependiendo de pues, qué tan a fondo quieres ir, ¿no? Digo, a lo mejor siendo muy cruel es si le preguntaras a tu médico, pues cuántos de los que ha atendido no ha podido salvar, ¿no? O a cuántos ha salvado y de qué gravedad. Claro. Sí, David, y lo que comentas es súper interesante porque me atrevo a decir que muchas empresas no lo ven en ese sentido, en hacer un análisis integral para saber con qué agencia o agente aduanal voy a trabajar. El tema, y sigue ocurriendo en México, que la selección del agente aduanal va mucho en función del honorario, ¿no? Y yo siempre he dicho que la figura y cómo está constituido los procesos jurídicos para poder importar y exportar, el agente aduanal es un eslabón súper importante en la cadena logística, hablando en ese sentido, y que no pueden comprometer el tema de un embarque, como sabes, que son de miles de dólares, ¿sí? Por irse con un honorario muy bajo, porque siempre he dicho, el que tú pagues un honorario bajo por el tema de tus embarques puede llegar a no garantizar que se tenga el personal más adecuado para poder resguardar y salvaguardar, ¿sí?, las mercancías que tienes en depósito ante la aduana, porque realmente quien es tus ojos es el agente o la agencia aduanal como representación del importador y el exportador, ¿no? Entonces, aquí, David, yo creo que es bien importante también, con todos estos puntos que comentas, ponerlos en el análisis del tema de la selección. Pero me parece que el honorario del agente aduanal, ¿qué opinas de esa parte? ¿Cómo saber cómo debo de cotizarle al agente aduanal o cómo me tiene que cotizar y cómo sé que es justo lo que estoy pagando, ¿no? Mira, eso también, hijo, me queda claro que han salido muchos temas interesantes y muy largos, yo creo, incluso hasta en cuestiones filosóficas, nos podemos ir aquí todas las horas. Pero fíjate que en términos de los honorarios, la primera pregunta es ¿cuánto cobrarías tú por la posibilidad de ir a la cárcel porque alguien te provee mal la información? Sí. Ya de entrada. La segunda es que no solo tiene que ver con el honorario, tiene que ver con lo que la empresa, el importador o exportador, personas físicas o personas morales, qué es lo que necesitan. A veces los servicios que compramos todos como consumidores, claro, pues tienen que ver con la necesidad y con lo que podamos pagar, ¿no? Sí. Si yo voy con una marca de automóviles y le digo que no me gusta el color azul que le pusieron, que quiero un azul más blanco, más oscuro, pues no me van a pintar un coche, por lo menos uno de esos no. Tengo que irme a uno que sea super non plus ultra y me lo van a cobrar por darme gusto. Pero no quiere decir que lo necesito. Okay. Entonces, me queda claro que en la medida en la que conoces la agencia aduanal con la que estás trabajando o conoces al agente aduanal, conoces la capacitación y dedicación que le da a su personal para que atienda tus embarques, pues debes de tener una medida justa en donde lo que obtienes es lo que pagas. Porque no puedes pedirle a un tipo de mercancía o a un precio que haga cosas que tiene otro. Okay. ¿No? Entonces, los vas a encontrar de todos los precios. Aquí lo importante es qué necesitas. Y ciertamente me queda claro que nadie está peleado con su dinero. Pero aquí lo que es importante es que los servicios, el expertise que tú necesitas, efectivamente, sea el servicio de expertise que estás recibiendo de tu agente aduanal y del personal que está poniendo para atender tu operación. Yo no sé, yo siempre les hago a nuestros clientes la pregunta de que cuántos de ellos han tratado directamente alguna vez con el agente aduanal. Siempre hablan con el de comercialización, con el gerente de la oficina, con el mandatario, con el sustituto, pero ¿cuántos conocen realmente al agente aduanal?
Y yo creo que eso es algo importante y debemos de empezar por ahí. Yo creo que hay agentes aduanales muy capaces que se dedican a su negocio, que saben y conocen y están al pie en la operación, pero también hay otros que son más empresarios y deciden apoyarse con gente de otro perfil, más técnico probablemente, para atender los embarques de los clientes. Entonces vas a encontrar de todos los precios, me queda clarísimo, desde el súper barato hasta el súper caro. El chiste es que tú entiendas pues cuál es tu necesidad y que realmente entienda cuáles son las necesidades de tu tráfico, de la expertise y de cómo va a resolver y evitarte problemas de comercio exterior, ¿no? Perfecto. Oye, David, en este sentido, vamos dándole la vuelta en el tema relación contribuyente-agente aduanal. Explícale al auditorio, David, ¿qué necesita la agencia aduanal o el agente aduanal del contribuyente para hacer bien su chamba? Porque siempre hablamos de qué es lo que necesita el importador y el exportador del agente aduanal. Pero me parece que es necesario también identificar qué necesita la agencia aduanal o el agente aduanal de su cliente para poder eficientar la operación, ¿no? Digo, primero, Carlos, es que efectivamente seas un contribuyente cumplido. Digo, ya decíamos hace un momento de la parametrización y de los sistemas y cuánta cosa de lo que se apoye la autoridad en cuanto a medios electrónicos, que a final de cuentas es información que todos en algún momento le dimos al SAT. No, tú cuando te fuiste a inscribir al RFC hasta te tomaron foto del iris. Sí. Y te tomaron las 10 huellas y no te estaban fichando y te dijeron eso. No se preocupen, no lo estoy fichando. Pero se ha de sentir más o menos igual como contribuyente. Entonces, como contribuyente que existas. Segundo, que tengas una operación sana. Y por una operación sana me refiero a que tengas identificado plenamente tu producto y tu proveedor y las condiciones en las que ese embarque o esos embarques llegan o los manejas. Se me ocurre, por ejemplo, embarques de máquinas que vienen desarmadas. Uh-huh. Una de las cosas que hacemos los agentes aduanales es revisar que esa mercancía que viene en los documentos, y eso nos lleva a que necesitamos una lista de empaque y necesitamos una factura comercial, podamos identificar las cosas. Hay ocasiones que las máquinas vienen desarmadas y en factura te dicen todos los componentes de la factura. Y en ningún lado podemos, con esa documentación o esa información, pues hacernos la información de que pertenecen a una sola máquina que viene desarmada. Entonces nos tenemos revisando 3 tornillos, 4 tuercas, 4 arandelas, 2 resortitos y nos vamos. Entonces eso nos lleva a que, ¿qué necesitamos? Decíamos que fiscalmente que existas, que seas un buen contribuyente. Segundo, que la información de tu embarque corresponda a la mercancía física. Si tú en documentos mencionas que es una máquina desarmada, pues ya no vamos a perder tiempo porque el tiempo en todos los recintos pues te cuesta dinero. Entonces ya no vamos a perder tiempo en contar que si son 3 tornillos o 4 arandelas. ¿Es una máquina para o es una máquina de? Entonces necesitamos información de calidad, confiable y que contenga todas las mercancías. Aquí también es importante que hay ciertos importadores o exportadores que tratan de darle vuelta al asunto de las contribuciones. Entonces, si tienen cierta experiencia, buena o mala, no nos vamos a meter en eso, pero de repente nos dicen, fíjate que esta es una máquina para vender refrescos, porque saben que las máquinas congeladoras de refrescos pagan unas el 20 y otras pagan el 10. Uh-huh. Entonces, también hay importadores, exportadores que quieren darle la vuelta a eso para no pagar los impuestos o darle la vuelta. A final de cuentas, lo que hace el agente aduanal es verificar esa información contra la mercancía física y te va a dar un resultado, se va a determinar una fracción arancelaria, que eso nos lleva a los impuestos que esa mercancía paga. Bueno, y sobre eso pues se calculan las contribuciones. Entonces necesitamos información confiable, de calidad, fidedigna obviamente y oportuna. Todos los embarques surgen, y más los aéreos, porque pues, por eso los mueven en avión. Pero si no tenemos información confiable, vas a pagar muchísimo dinero de flete y no tenemos la documentación para poder procesar el despacho. Entonces todo urge, me queda clarísimo, en todos los tráficos, pero si no tenemos información de calidad, factura, lista de empaque, información técnica del aparato,
porque también nosotros, cuando se determina esa fracción arancelaria, pudiera llegar el momento en donde necesitamos justificar a la autoridad aduanera por qué lo clasificamos como máquina expendedora de refrescos o como congelador de refrescos. Y para eso necesitamos información técnica. Ok, muy bien, muy claro, David. Oye, David, ¿cuáles son los errores más comunes que comete una agencia aduanal o un agente aduanal y que comete los contribuyentes? ¿Cuáles son los errores más comunes? Fíjate, a mí me ha tocado participar como parte de los comités de capacitación en Confederación y en algunas otras asociaciones en el país. Y en el caso de Guadalajara, que es una aduana interior, la Ciudad de México, el aeropuerto y de algunos puertos, cerca del 80% de las incidencias, Carlos, es por efectuar reconocimientos previos de manera equivocada. Okay. Quiere decir que la persona que va a reconocer la mercancía y compararla contra el documento no lo hace de una manera adecuada. Pero también es cierto que ciertas de esas incidencias o de esos errores pues nacen de la falta de información por parte del importador. La ley establece, Carlos, por ahí que las facturas deben de venir con una descripción completa. Okay. Y nos multan cuando estas descripciones contienen claves o abreviaciones. Cuando a la agente aduanal le entrega una factura con claves y te dice que estás importando 5 TRX25, híjole, pues no sabemos qué es un TRX25, sabemos que hay un televisor, okay, que el modelo es TRX25, pero cuando empiezan a suceder esas abreviaciones se complica la operación. Entonces hay un error en los reconocimientos previos, porque contamos mal, porque hay mercancías que están ensambladas dentro de otras. Que no son visibles, ¿no? Que no son visibles, exactamente, y en la factura tú sí la ves, pero físicamente no la ves, porque resulta ser que está atornillado a otra parte. Otra tiene que ver con los países de origen. Ese tema que se acuñó en los 90s de la aldea global, pues ahora es una realidad. Todas las mercancías o el 80% de las mercancías que compramos en todos los días contienen por lo menos 4 países de origen. Ponte a pensar en los coches. Sí. El acero, las partes, los neumáticos, el volante, el motor, bla, bla, bla. Y vienen de países diferentes. Claro. Y hay ocasiones donde la autoridad, cualquier país que señale va a ser el adecuado, porque incluso a veces los productos los dicen. Etiquetado, la etiqueta hecha en China, envase hecho en México, líquido hecho en Perú, tapón hecho en Nicaragua. ¿Qué país le declaras? Entonces, toda esa información viene por parte de los importadores y exportadores y él te va a decir, mira, el tapón es de Nicaragua, la etiqueta es de China, el líquido es de aquí, bla, bla, bla. Y sobre eso se va a determinar un país de origen y eso nos va a llevar a que se cause un arancel, un impuesto. O se exente. O que esté exenta, exactamente, desde el 0 hasta lo que paguen. Entonces, tenemos errores en el previo, en la cantidad que se genera al contar las mercancías, en la descripción de las mercancías, en los países de origen y sobre todo en las naturalezas. En la naturaleza de la mercancía. Pues ponle que es una máquina para barrer. Oye, no, pero pues es una escoba. Sí, pero las máquinas no pagan y la escoba sí paga. Pues híjole, eso no es así. Ok. Entonces, esos son, en términos generales, parte de los errores más grandes. La otra parte tiene que ver con la capacidad técnica de generar el pedimento. Hay errores que son de tecla, tan sencillos y tan menos complicado que un error de tecla, pero con todos esos errores vamos a pagar una multa. El SAT no nos va a perdonar. Y el SAT, al momento de tener un reconocimiento aduanero, va a buscar en qué te equivocaste. No va a ver qué hiciste bien, va a ver en qué te equivocaste. Claro. Entonces puedes tener errores también al llenar el pedimento, errores mecanográficos, pero errores a final de cuentas. Por eso es que dentro de las agencias aduanales, ese pedimento va pasando por diferentes áreas dentro del área de tráfico, el departamento de tráfico, entre el que revisa, el que clasifica, el que captura el pedimento, lo decías hace rato, el glosador o el revisor de pedimento, y al final una revisión final de captura donde se validan la fracción, los impuestos, los requisitos, porque insisto, a final de cuentas el agente aduanal es el que le dice a la autoridad que los requisitos aduaneros o de permisos y autorizaciones pues están siendo cumplidos por el importador. Ok, perfecto.
Oye, David, una pregunta que es un análisis que se ha hecho por mucho tiempo. Ahorita que hablaste de los errores de la agente aduanal en el tema del llenado del pedimento. Y es una pregunta complicada a lo mejor, pero que me gustaría que me dieras tu punto de vista. ¿Por qué hay tanta rotación en las agencias aduanales en el nivel de capturista? Porque es muy conocido, y sobre todo pongo la referencia, por ejemplo, en Manzanillo, que los capturistas pasan por todas las agencias aduanales y te las encuentras en uno, en otro, cuando me parece que el cumplimiento propio de la importación surge en el llenado del pedimento. Es la autodeclaración del contribuyente para efectos del despacho aduanero, ¿no? ¿Por qué pasa este fenómeno, David? Fíjate que yo creo por un lado, o sea, yo creo que aquí hay dos cosas importantes o que me gustaría destacar. La primera quiere decir, por un lado, que nuestro comercio exterior ha venido creciendo. Okay. Si encuentran trabajo en 1, en 5, en 10, en 20 agencias aduanales, quiere decir que el volumen de trabajo ha venido para arriba, por un lado. Y por el otro, yo creo que es naturaleza humana, pues el siempre estar mejor. Okay. Probablemente buscan mejores condiciones de vida, buscan mejores sueldos, buscan mejores prestaciones. Fíjate, y aquí sucede algo bien curioso, Carlos, porque nosotros como agencia aduanal ya tenemos hijos de nuestros primeros dependientes. Dependientes que empezaron siendo revisores de mercancías, que ahora son gerentes de tráfico, que ahora son coordinadores. Ya empezamos a tener por parte de ellos la confianza de que vienen sus hijos a trabajar también con nosotros. Y quisiera pensar que como organización algo bueno hemos venido haciendo. Ok. Y en atención a tu pregunta, ¿por qué se da esa rotación? Insisto, yo creo que es por la condición humana de la responsabilidad. Hay negocios como negocio en donde cuando se equivoca el dependiente, se lo cobran al dependiente. Okay. Y si tu sueldo es relativamente bajo o modesto y que te llegue una multa de 5,000, 10,000, 2,000 pesos, pues quiere decir que vas a trabajar de a gratis un mes. Claro. Entonces, en lugar de trabajar en la capacitación y en la identificación con la empresa, la cultura organizacional, pues prefieren buscarle en otro lado, ¿no? Sí, entonces yo creo, David, por lo que comentas y por lo que en lo personal he venido analizando, es que las agencias aduanales tienen que evolucionar. Correcto. A crear que los empleados hagan carrera en Exacto. La propia organización, ¿no? Sí entiendo que el tema del sueldo, pero realmente tú sabes, David, que entre una agencia aduanal y otra, la diferencia de sueldo es mínima, ¿no? Correcto. Sí, hay un precio de mercado. Hay un precio de mercado. Así es. Y entonces muchas veces yo lo he comprobado que se cambian por 500 pesos, por 1,000 pesos que te ofrece otra agencia aduanal, pero no se forma esa carrera dentro de las agencias aduanales y me parece que es una realidad, hablando de mitos y realidades, que las agencias aduanales como organización, como empresa, tienen que realizar para que sus empleados creen una carrera dentro de la empresa. Y no es por mentir, pero a mí me consta que los ejecutivos de Oli tienen muchos años, o sea, muchos años, y eso de alguna forma para el sector importador y exportador debe ser un peso específico para poder seleccionar una agencia aduanal, ¿no? Y es que es bien, o sea, digo, de por sí somos 732 agencias aduanales en el país, olvídate. Quiere decir que ya tienes un nicho bien chiquito. Y luego, es como negocio, demasiado especializado. El que sabe hacer reconocimientos previos, el que sabe capturar un pedimento, el que sabe clasificar mercancías, difícilmente va a encontrar un trabajo de la misma naturaleza en otra empresa, porque esto se ha ido especializando. Claro. Hay agentes aduanales que manejan calzado y son muy buenos para hacer eso, o productos químicos, o juguetes, o vamos, todas las mercancías son un universo en sí mismos. Sí. Entonces se va especializando y se va haciendo más chiquito el nicho en donde pudieras trabajar. Por eso normalmente los ves en empresas del mismo medio. Claro. ¿No? Por un lado. Y por el otro, tiene que ver también con el desarrollo y trabajo de la cultura organizacional de esa agencia, de esa oficina, para generar la permanencia. Ok. Y que no sea solo visto como que esa actividad rutinaria, entre comillas, de capturar pedimentos o de hacer reconocimientos previos, pues sea donde te vas a quedar siempre como trabajador,
Y segundo, que sea algo mecánico, porque entonces nos da ceguera de taller y tenemos que darle la oportunidad a esos colaboradores, uno, que estudien. Es una obligación en la compañía que la mayoría, de ser posible, saquen su universidad, que vayan estudiando lo que dejaron trunco, la secundaria, la prepa. Hemos tenido colaboradores que han acabado desde la secundaria y terminan estudiando la licenciatura a lo largo de 10, 15 años de trabajo, de servicio y de apoyo de la compañía, porque a final de cuentas, como tú bien decías hace rato, para los importadores y exportadores, el agente aduanal es sus ojos y sus manos de lo que efectivamente manejan de mercancías. Pero en el mismo sentido, los dependientes son para el agente aduanal sus ojos y sus manos. Claro. Y si no tienen esa expertise y esa preparación, vamos a cometer errores que como negocio nos perjudican. Ok. Sí, y yo siempre he dicho, David, que cuando tú estudias negocios internacionales o comercio internacional, las dos grandes escuelas que hay para ser técnico en el tema de la materia es trabajar en una agencia aduanal o en un despacho. Pero yo siempre he dicho que la agencia aduanal siempre va a tener una ventaja sobre el despacho de consultoría, porque la agencia aduanal va a saber cuestiones legales, pero también va a saber cuestiones operativas, que propiamente la operación de importación o de exportación hay muchos actos que no se ven en la ley, ¿no? Correcto. Que hay que conocer esas particularidades, esos procesos que si bien se señalan en la ley, pero hay subprocesos que no se regulan de alguna forma, ¿no? Entonces, brevemente, David, para cerrar, ¿por qué una agencia aduanal y una agencia aduanal es una muy buena plataforma de inicio para el desarrollo profesional de los egresados? Fíjate, yo tengo cerca de 12, 14 años impartiendo, pues más que clases, experiencias con alumnos de universidad, con alumnos de maestría. Y más que impartir materia, me he dado cuenta que lo que trato yo de hacer es compartir experiencias, como bien lo dices. Yo creo que en las agencias aduanales, en todas, independientemente de su perfil profesional, pues vemos una cantidad inmensa de mercancías y tan diversa que cuando vas al súper y ves un producto, te da gusto darte cuenta que tú participaste en importación de ese producto. O cuando ves un coche en la calle y dices, mira, yo ayudé a traer el motor. Exacto. Y yo le puse las llantas y colaboramos en eso. Y en esas agencias aduanales manejas primero todos los tráficos. Segundo, tienes la experiencia de conocer la operación de las aduanas, porque no que sean aéreas quiere decir que todas son iguales. Claro. Las marítimas, pues es bien padre subirte al barcote y sentirte hormiguita porque estás allá arriba en el puente de mando, ¿no? Claro. Y aprendes todas las operaciones de mover mercancías, de cómo se hace un reconocimiento previo, cómo se clasifica la mercancía, cómo determinas los impuestos. Digo, en mi caso, yo soy licenciado en Derecho. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ok. Y esto que he venido haciendo ni es comercio internacional, ni es negocios internacionales. Pero tuve la oportunidad de encontrar algo que me gustó, me llamó la atención y hemos trabajado desde animales hasta partes para misil. Ok. Armas para la Sedena. Entonces, toda esa diversidad de mercancías la vas a encontrar con cualquiera de los 732 agentes que había en el país. Y el tráfico y las condiciones y los permisos y toda la operación que no está en la ley. Ciertamente, como decías tú atinadamente ahorita, no porque sean del mismo tráfico comparten los mismos criterios. No es lo mismo la aduana de Tijuana que la de Matamoros. Desgraciadamente. Así es. Digo, y hay un pequeño comentario que nos hace un colega donde nos dice, oye, David, fíjate que tengo un animal que tiene plumas blancas, que tiene patas naranjas, que camina como pato, hace como pato, nada como pato, pero quiero saber qué es. Okay. Entonces mi respuesta fue, bueno, pues, ¿por qué aduana lo estás importando, no? Porque a veces, insisto, esos criterios nos hacen o que entendamos algo que no habíamos visto o confirmar nuestro criterio, porque también la autoridad se equivoca. Y la autoridad aduanera lo que hace es multarte y ellos se olvidan del tema. Claro. No les interesa si lo pagaste, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. Ellos te quieren multar. Así es.
Muy bien, David. Pues muy enriquecedora el tema de la plática. Lo que nosotros buscamos, vuelvo a repetir en este podcast, es salirnos un poquito de los tecnicismos, entender de una forma más coloquial y más superficial, ¿sí? Que no siempre lo superficial es malo, sino que Correcto. Te da mucha estructura en mucho de lo que es ya un sentido más especializado en tema de la materia aduanal. Entonces, agradecerte, David, como siempre, tu disponibilidad de poder participar con nosotros. No sé, palabras finales que nos quieras dar. Gracias, Carlos, por compartir contigo. Me da gusto verte, ver que estás bien. Me da gusto la oportunidad que me das de compartir con tu auditorio, de que entiendan un poquito la naturaleza de lo que nosotros hacemos. Me gustaría compartir a tu auditorio mi correo electrónico. Por si llegaran a tener alguna duda, por favor, mándenme un correo. Y sería david.conde@oli.com.mx. Muy bien, a todo nuestro auditorio, cualquier tema de servicios de agencia aduanal por las aduanas de Guadalajara, México, Laredo y Ciudad Juárez. Ampliamente recomendado Agencia Aduanal Oli. Y agradecerles a ustedes este tiempo. Nos vemos la próxima semana en Diálogos Aduaneros. Hasta luego. Gracias, Carlos.